La línea temporal original de Crash Bandicoot. Todos sabemos que los juegos originales, o sea los de la PS1, tienen una línea de tiempo, desde Crash 1 al 3 donde ya todos conocemos lo que pasa. Las dos derrotas de Cortex y como Uka Uka se queda en un bucle temporal, pero entre todos estos acontecimientos, hay un juego que puede conectar perfectamente la cronología clásica, siendo este CTR. Esto debido a varias teorías que he planteado he logrado conectar CTR con la trilogía original y ahora lo explicaré. Para empezar esta teoría empecemos desde el inicio. El Dr. Neo Cortex quiere apoderarse del mundo haciendo un ejército de animales, para lograrlo se va a las Islas Wumpas, islas cercanas a Australia y Tasmania junto con su asistente Nitrous Brio, van secuestrando animales experimentando con ellos. En estos experimentos algunos animales no lograrían sobrevivir. ¿Sigue vivo? Interesante. Pero así como hubo fallos también hubo aciertos, mutando a un koala, canguro y otros animales a los cuales les daría órdenes estrictas de custodiar las islas, esto porque el doctor no quería que otros individuos ajenos a él y Brio se enteraran de su plan, además que en Sleepy Time podemos ver personas encarceladas como si antes de que llegara Crash, hubo exploradores dando a entender que ellos fueron atrapados por el ejército de Cortex. Ya con esto dicho, podemos ver que el Dr. Neo Cortex es alguien analista, sacando de su camino todos los posibles problemas de su plan y conquista mundial. En uno de esos experimentos crearía al peor error de su vida, un error que lo atormentaría por siempre. Un marsupial al cual decidió llamar Crash, por el error que salía frecuentemente en su pantalla, frustrándolo porque este individuo sería el general de su ejército, dicho individuo que trató de escapar para evitar las manipulaciones del doctor en varias ocasiones, pero en uno de sus intentos, la máquina falló nuevamente. Crash vería su oportunidad y en medio de su huida, rompió una de las ventanas del castillo, lamentablemente por el frenesí de la situación Crash no se percató, que dicha ventana lo enviaría a una gran caída. Prepare the female bandicoot. Luego de unos días Crash despertaría en una isla, levantándose bastante desorientado no logrando recordar bien cómo había llegado a ese lugar, pero en eso recordó algo muy importante para él, su novia Tauna ella se había quedado en el castillo. Con valentía y coraje decidió volver para rescatarla teniendo un sinfín de problemas en su camino a los cuales se enfrentaría al líder de una tribu, un canguro enloquecido y un koala que supervisaba las minas. En uno de sus encuentros, Crash tuvo que pelear contra una mafia dirigida por uno de los cabecillas de Cortex. Logrando vencerlo, pasando por un puente quebradizo y un castillo aterrador, pero esto no lo detendría llegando contra Nitrous Brio, quien intentó vencer al marsupial gracias a su intelecto siendo inútil. A pesar de haber utilizado químicos para alterar su cuerpo, no fue suficiente cayendo desde una gran altura. Luego de pasar por el laboratorio, trayéndole malos recuerdos por los maltratos de Cortex. Crash tendría un enfrentamiento tan decisivo, que el doctor terminaría cayendo desde una gran altura dándose por muerto, Crash al lograr su cometido rescataría a Tauna y se irían. Bien ya después de haber resumido el primer juego, pasaremos al segundo, en donde Cortex volvería pero sería derrotado por Crash y de paso destruyendo su fortaleza espacial. Aquí pensarás que vendrá Crash 3 pero no. Aquí entra CTR. La historia sería un poco diferente, pues cuando la nave de Cortex liberó a Uka Uka, debió de comunicarse con Entropy, preguntándole qué había pasado en su ausencia. Entropy le comentaría todo lo sucedido con Cortex, mencionando como ya no había gemas ni cristales, por lo tanto el poder que tenían las mismas desapareció. Uka Uka furioso por lo antes dicho, le preguntó a Entropy si había una forma de traer dichos objetos de nuevo. Respondiéndole que sí y que para eso estaba pensando en construir una máquina del tiempo, dicha máquina les permitiría viajar entre los distintos períodos del tiempo y así recolectar los cristales y gemas perdidas. Uka Uka al escuchar esto, decidiría armar el plan, mientras Entropy creaba la máquina, él observaría las acciones de Cortex por el momento. En uno de los tantos días, que pasaban en la Tierra se acercaría un peligro, dicho peligro se llamaba Obside quien, con gran interés les propuso algo a sus habitantes. Si logran vencerme en una carrera, demostrando quién es el más rápido del mundo no convertiré su planeta en una gasolinera espacial.
Dicho esto, nuestros héroes y algunos desconocidos decidieron participar en dicho evento compitiendo por varias zonas del mundo hasta lograr obtener las llaves para enfrentar a Oxide. En su primera carrera Oxide haría trampa iniciando antes de tiempo, pero aún y con sus trampas en medio de la carrera, Oxide terminó perdiendo. Al no querer aceptar su derrota les propuso lo siguiente. Si logran recoger todos los tokens y reliquias, tendremos un segundo enfrentamiento, decidiendo el destino de su planeta nuevamente. Nuestros protagonistas harían lo antes dicho por el villano, hasta volver a enfrentarlo. En esta carrera final Oxide haría nuevamente trampa, pero sería derrotado otra vez. Decepcionado y frustrado decidió irse de la Tierra. Pero desde las sombras Uka Uka estuvo presenciando todo lo ocurrido. Al principio iba a intervenir, pero al ver cómo Crash y Coco encararon al villano junto a Aquaku, decidió ocultarse antes que revelar su regreso. Y con esta teoría espero haya logrado resolver sus dudas, de dónde estaba Uka Uka durante la competencia de Oxide y sobre todo resolviendo el error que vimos en Crash 3, donde la máquina del tiempo parecía ya haber sido creada sin antes Uka Uka haber hecho su plan. Y sobre todo el por qué Cortex se veía tan asustado ante Uka Uka, dando a entender que era la primera vez que lo vio frente a frente. Antes de terminar el video te agradecería un like y que te suscribas, eso me ayudaría mucho a que siga haciendo videos. Ya con lo antes dicho, cuídense por favor y adiós.